está aquí, amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios está aquí en este lugar. Él quiere hacer cosas grandes, preciosas, hermosas con su vida y con esta iglesia. Lo tiene que creer, lo tiene que declarar y tiene que caminar en la palabra, en las promesas de Dios. Amén. Mire, yo le quiero contar un chiste. Así espiritualmente. Yo cuento uno, hermano cariño, cuento otro. Hermano, hay que ser feliz. Amén. Mire, yo le escuché, perdónenme si lo cuento mal, pero a mí me dio risa. ¿Qué le dijo la mamá Pulpo a su hijo Pulpo antes de cruzar la calle? Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Gócese. Vamos a... No predico. Vamos a la palabra del Señor. Dios quiere hablarle a su vida. Amén. Póngase de pie una última vez, por favor. Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. Un saludo al pastor Charlie. Pastor, un gusto verlo. Qué bendición fue haber estado ahí en su iglesia. Pastor Charlie es un siervo de Dios con gracia. Aleluya. Con gracia. Dios le bendiga. Amén. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Amén. ¿Lo tiene? Leeré la versión Biblia de las Américas. Usted tiene la versión Reina Valera 60. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. 2. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. ¿Me acompaña a hacer una oración? Padre que estás en los cielos, mi Rey, te damos las gracias, Señor, por esta noche, por esta vigilia, Señor, de poder, de gloria, Señor, de presencia, Dios, de milagros. Gracias, mi Rey, por esta palabra que tú traes, Señor, a tu pueblo en esta noche. Pero, Señor, que nos abras el entendimiento, nos des un espíritu de sabiduría, nos des un espíritu de entendimiento, Señor, de revelación, para poder conocer tu voluntad, conocer tu palabra, conocer lo que está encriptado, Señor, en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Puede tomar tu asiento. Cuando leemos el libro de Eclesiastés, capítulo 5, y versículo 1, en la versión de Reina Valera 60, la Reina Valera dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. Pero la versión Biblia de las Américas dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar. Existe una diferencia entre lo que es oír y escuchar. No es lo mismo oír y no es lo mismo escuchar. Todos sobre la faz de la tierra oyen, pero no todos escuchan. Cuando un niño nace y tiene problemas auditivos, esos problemas auditivos afectan su habla. Siempre está íntimamente conectado y relacionado lo que es el sistema auditivo y el sistema para hablar, está íntimamente conectado. Dios quiere un pueblo, Dios quiere una iglesia
que hable y que declare lo que Dios quiere declarar para este tiempo en el que estamos viviendo. Dios quiere que esta iglesia se levante con poder, con gloria, con unción, con milagros, con presencia de Dios, pero sobre todo con respaldo, sí, pero hablando lo que Dios quiere hablar en este tiempo. No hablando lo que los psicólogos están hablando, no hablando lo que los profesionales están diciendo, sino hablando lo que realmente Dios tiene que decir para este tiempo en específico. Y esa tarea no es solamente para los que se paran detrás de un púlpito a predicar. Esa tarea de proclamar, de anunciar, de dar a conocer el deseo del corazón de Dios. Esa tarea es la tarea de la iglesia. Eso no es tarea del pastor. Bueno, el pastor porque no está aquí en esta noche. Está fuera del país, está predicando, gloria a Dios, Señor, úsalo, amén que lo use. Pero un saludo, porque el pastor dijo que nos iba a ver. Un saludo, y así, hola pastor, aquí estamos. Pero la labor no es solamente de los siervos, de los ministros, es de todos. Todos hemos sido llamados a proclamar, a hablar, sí, pero a hablar no cualquier cosa. No a decir cualquier cosa ni cualquier tontería, sino a decir lo que realmente Dios está diciendo en este tiempo. ¡Aleluya! Y para poder hablar es necesario saber escuchar, saber oír, tener un oído fino, un oído que escuche el susurro de Dios, el susurro del Espíritu Santo. Necesitamos tener oídos que oigan. Cuando el Señor le habló a su pueblo, le dio el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, a cada iglesia les decía: el que tenga oído para oír, oiga. Mire, todos tienen oído, pero no todos oyen lo que Dios quiere decir. ¡Aleluya! Entonces es importante que entendamos que el escuchar es algo fundamental, es algo básico, es un principio, es un rudimento en la palabra. Necesitamos aprender a escuchar, porque cuando aprendemos a escuchar, aprendemos a hablar y aprendemos a caminar. Aprendemos a caminar en la obra de Dios, aprendemos a caminar en el deseo del corazón de Dios. Dios tiene deseos para su vida. Dios tiene deseos, Dios tiene anhelos para usted, Dios tiene una meta, un fin, un propósito para su vida. Y usted tiene que conocerlo, discernirlo, como decía el salmista David, inquirir en su templo y conocer el corazón de Dios, escucharlo a Él y empezar a caminar en pos de esa palabra que Él ha trazado. Así que es importante que entendamos la importancia, si usted me deja decírselo, es necesario que entendamos que debemos escuchar a Dios, debemos escucharlo, no oírlo, sino escucharlo. Es por esa razón que esta noche quiero compartir con ustedes el tema, lo que agrada al Señor. Bueno, usted se va a dar cuenta qué es lo que agrada al Señor. Eclesiastés 5.1, Biblia nueva, Biblia al día. Eclesiastés 5.1, no. Me fallaste. Bueno, Eclesiastés 5.1, nueva Biblia al día. Cuando entres en la casa de Dios, ten abiertos los oídos y cerrada la boca. No seas como el necio que ni siquiera reconoce que es pecado hacerle a Dios promesas temerarias, pues Él está en el cielo y tú aquí abajo en la tierra. Sean pues pocas tus palabras, así como el exceso de ocupaciones produce pesadillas, la necedad te convierte en un necio que dice tonterías. Nueva Biblia al día. Cuando entres en la casa de Dios, ten abiertos los oídos y cerrada la boca. Pueblo de Dios, Iglesia Roca de Sión, Apopa, Zaragoza Central, tengan abiertos los oídos y cállense.
Aprenda a callar aquí y allá afuera. No hable lo que no tenga que hablar. Tenemos 2 oídos y una boca. Escuche, aprenda a escuchar y sea tardo para hablar, para expresarse. El mundo, las iglesias que nos rodean, tienen que conocer que esta iglesia y los hijos de Dios que asisten a Iglesia Roca de Sion no son cualquier hijo de Dios. Tienen que conocer que los que se congregan en Roca de Sion son personas que tienen abiertos los oídos para escuchar lo que Dios está diciendo en un momento determinado. Así que oiga, aprenda a escuchar. ¿No le ha pasado que usted quiere contar algo o decir algo y no lo dejan hablar? Fíjate que no lo dejan expresarse. ¿Será que Dios tiene problemas para expresar su deseo y su voluntad a nosotros? ¿Sabe? Cuando usted ora, tiene que aprender a callar muchas veces. Orar no es repetir oraciones. Aleluya. No es repetir palabras. Y Padre que estás en los cielos, y paso 1 hora en carro, 2 horas diciendo y hablando. Tome un momento y una pausa y escuche lo que Dios tiene que decir. Porque no siempre es algo extraño, pero no siempre en el momento de oración usted va a tener que hablar. A veces en el momento de oración usted va a tener que callar y escuchar. Y usted se va a topar con que usted iba como vagón, con una potencia y queriendo decirle a Dios 1000 cosas, y Dios le dice: ¡Ey, ey, 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 ey! Calmadito. Y ahora es lo que quiero decir. Dios habla. Y Dios habla con todos, con su pueblo. El versículo que hemos leído, los versículos que hemos leído, versículo 1 y versículo 2 de Eclesiastés, son importantes porque nos dicen primero que debemos escuchar en vez de hablar. Esa palabra escuchar, o la palabra oír, que usted tiene ahí en la Reina Valera 60, versículo 1, acércate más para oír, y la Biblia de las Américas que dice: y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Esa palabra oír y escuchar proviene de una raíz hebrea que se dice shamá. Shamá significa oír inteligentemente. Shamá es esa palabra hebrea para poder expresar oír, escuchar, pero también esa misma palabra hebrea, shamá, expresa, da a conocer otro significado que está íntimamente ligado con el oír. Shamá significa oír inteligentemente, pero shamá también significa obedecer, prestar atención. Cuando usted escudriña la palabra y se da cuenta de los versículos en el Antiguo Testamento donde aparece esta palabra, shamá, usted se va a dar cuenta que siempre va ligada y va relacionada con obediencia, con prestar atención, con atenderlo a Él, con pregonar, proclamar, recibir, publicar, decir, declarar. O sea, shamá es una palabra que trae un significado de escucha lo que te estoy diciendo, pero con la implicación de obedecerme. Es decir, escúchame y obedéceme. O sea, la palabra shamá es como una moneda. En un lado dice escuchar y en otro lado de la moneda dice obedecer. Si Dios le dice a usted shamá, le está diciendo escúchame, pero obedéceme. Cosa seria. Lo que el versículo 1 del capítulo 5 está diciendo es: cuando te acerques a la casa de Dios, acércate a shamá, acércate a oír inteligentemente. O sea, no te acerques solo a sentarte y a oír como escuchas cualquier cosa en la calle, a una conversación. No, es acércate a la casa de Dios, donde, o sea, no solo en la casa de Dios, sino
sino en cualquier lugar, porque esto aplica a cualquier lugar. Pero cuando te acerques a la casa de Dios, acércate con la actitud descrita en la palabra hebrea Shama. Y para que termine de comprenderme el significado de esta palabra hebrea Shama, quiero ponerle un video. Por favor, preste atención a ese video, solo dura 3 minutos. Para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando, o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Amén. ¿Comprendió el significado de la palabra Shema? Realmente es importante para este tiempo, para nosotros como iglesia. Debemos Shema, debemos atender, obedecer, prestar atención, guardar el pacto. Shema es importante. Cuando Eclesiastés capítulo 5 y versículo 1 te dice que te acercas a la casa de Dios para escuchar, te está diciendo acércate para atender, para obedecer, para prestar atención, para guardar el pacto. O sea, acércate, pero acércate antes de hablar, acércate a prestar atención a lo que tengo que decir. Y esa actitud, esa palabra, ese principio bíblico de Shema, como le digo, no es solamente en la casa de Dios, sino donde usted se mueva, donde usted habite, donde usted ande, de arriba para abajo, es Shema. Quiero que me acompañe al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 5.
sí me gusta la ropa. Lucas capítulo 1 versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Versículo 7, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Amén. Esta historia es acerca de Zacarías, un sacerdote. Zacarías ejerciendo su ministerio, mire lo tremendo que es esta historia. Zacarías ejerciendo su ministerio, ofreciendo incienso, o sea, presentando una ofrenda delante de Dios. De repente tiene la visión de un ángel que era Gabriel, y Gabriel empieza a declararle una palabra, y Gabriel le dice, tu petición fue escuchada, y tu mujer Elizabeth tendrá un hijo. Y cuando Zacarías escucha la palabra del ángel, de ese mensajero, de ese emisario, lo primero que hace Zacarías es cuestionar la palabra que estaba recibiendo del ángel. Lo que Zacarías básicamente le dijo, Lucas 1:18, nueva versión internacional. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Mire cómo le dijo Zacarías al ángel. Le dijo, ¿cómo podré estar seguro de esto? O sea, Zacarías, al escuchar el mensaje que traía el mensajero, Zacarías dice, ¿cómo es posible que suceda esto? ¿Qué seguridad me das que suceda esto? Es decir, Zacarías no ejerció el principio de Shamá. Zacarías no escuchó. Zacarías
solo o escuchó naturalmente, oyó naturalmente, pero no creyó a la palabra que Dios le estaba enviando. Tú no puedes escoger los mensajeros que te van a enviar el mensaje o la promesa de Dios. Tú no puedes escoger la palabra ni el mensajero, que porque el mensajero X o el mensajero Z te cae bien, tú quieres que la promesa y la palabra te venga a través del mensajero X, pero Dios en un momento determinado te dice, el mensaje te lo voy a enviar a través del mensajero B o el mensajero C. Aleluya. O sea, no cuestiones los mensajeros, cree el mensaje que traen. Porque Dios muchas veces prueba al pueblo. Aleluya. Prueba, ¿pero qué prueba? Prueba la obediencia del pueblo. Muchas veces nosotros aceptamos el mensaje si viene de alguien al cual respetamos, al cual admiramos. Pero cuando el mensaje viene a través de personas que no son de nuestra simpatía, simplemente el mensaje no lo creemos, lo rechazamos. Miren lo curioso de Zacarías. Zacarías recibió una palabra, pero no era la palabra enviada por cualquier persona, era la palabra enviada por un mensajero, por un ángel. Y no creyó. Zacarías no tenía el Nuevo Testamento, Zacarías tenía el Antiguo Testamento. Y Zacarías sabía que era importante ejercer el principio de Shema delante de Dios. Pero Zacarías no hizo caso y no obedeció y no atendió y no creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Dios ha dicho cosas sorprendentes de ti. ¿Le has creído? ¿Le has creído? ¿O te has portado como Zacarías, preguntándole a Dios, ¿cómo podré estar seguro de esto? Pero Zacarías, estás viendo al ángel Gabriel delante de ti, que Gabriel no se aparece ante cualquier persona ni todos los días. Y Gabriel se te aparece, Zacarías, y te está diciendo que recibes tu milagro, y Zacarías, estás diciéndole, ¿cómo podré estar seguro de esto? Dios te ha dado promesas, Dios te ha dado palabras, pero aún hasta este momento hay palabras y promesas que no has creído y no has caminado en base a la palabra, porque escuchar es Shema, y Shema significa escucho, pero obedezco, escucho, presto atención, atiendo a la voz y empiezo a caminar en pos de lo que Dios me está diciendo. ¿Cuántos han recibido promesas de que van a cantar? Como tú. Eres una adoradora, ¿verdad? No solo el compañero que está aquí en la tuya, tú también eres adoradora y has recibido palabras. Es el momento que empieces a prestar atención a esa palabra y empezar a caminar en pos de esa palabra. Es el tiempo que lo empieces a hacer. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios y hasta hoy se preguntan, ¿será de Dios? Orame por la visa, Jesús. Orame por la visa que te voy a llevar. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y cuántos lo quieren? Amén. ¿De verdad lo quieren? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no existe nada imposible. Dios puede hacer muchas cosas, pero a veces las cosas que Dios dice que va a hacer con uno son tan sorprendentes que a veces son difíciles y hasta cuesta creer. ¿Verdad? Pero hay que ejercer el principio de Shema. Que yo vengo a decirle aquí en esta hora, Dios te va a levantar como pastor. Aleluya. ¿Y quién soy yo? Eres el escogido. Eres mi siervo, dice el Señor, te voy a levantar, dice.
Estoy rompiendo cadenas, dice el Señor. Estoy estableciendo mi palabra, sembrando mi palabra en tu vida, dice el Señor. Tienes un llamado al ministerio. Tienes un llamado al ministerio. No te escapes, no es casualidad que estás aquí en esta noche, en este lugar. Dios tiene algo muy grande contigo. Dios tiene cosas grandes contigo, pueblo, créele. No tomes la actitud de Zacarías. No, si yo ya estoy más viejo. Y esta que tengo a la parte. Como Abraham. Que Dios le da noticia a Abraham que va a tener un hijo y Sara estaba a la puerta de su tienda, ¿verdad? Dice el Señor en el relato bíblico que dice que Sara se ríe y el Señor le dice, ¿por qué Sara se está riendo? O sea, mire al Señor. Al Señor no le hizo gracia porque Sara se estaba riendo. Dios le dijo a Sara, Sara, vas a tener un hijo. A ver, ¿quién quiere tener hijos? Sí, lo menciono. Un embarazo precioso. No sé el tiempo, porque no puedo decirte eso. Tiene esa bendición. Pero no es la única aquí en este lugar. Hay muchas aquí que también Dios empieza a abrir su matriz para ser bendecidas, benditas. ¿Quién lo recibe? Amén. ¿Quién lo recibe? Sara escuchó la palabra que Dios estaba diciendo y Sara se ríe. Como usted se está riendo. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? Es decir, Dios hace y Él planea y dice, yo voy a hacer esto. Y yo quiero hacer eso. Cuando Dios se determina a hacer algo en tu vida, Dios lo hace y dice, yo lo hago. Volviendo a Zacarías, Zacarías no escuchó con inteligencia, porque su reacción fue la duda. No reaccione con duda ante la palabra de Dios, reaccione con fe. Aleluya, gloria a La Dios. fe sin obras. ¿Le creen a Dios? Amén. Yo no puedo ver la fe, solo puedo ver tu obra. ¿Le crees a Dios que vas a recibir ese carro que Dios ha prometido? ¿Por qué no empiezas a aprender a manejar? Si crees que Dios te lo haga. Orando por la nueva casa que te entrego, dice el Señor. Dios va a repartir bienes y cosas, pero tienes que creer. Porque lo que Dios quiere hacer contigo es extraordinario. Y la fe, que es la fe, usted sabe lo que es la fe. Pero la fe sin obras no sirve. Usted cree, pues muéstreme su fe por sus obras. Usted cree, entonces empiece a caminar en pos de lo que Dios le ha dicho. Amén. Aleluya. Orame por Guatemala, dice el Señor. Vas a ir a ministrar allá a Guatemala. Orame. Muy pronto vas a ir, Gloria a Dios. dice el Señor. Dios va a hacer cosas sorprendentes. Solo créele. Créele. También por Guatemala. Por ti, sierva. Sí, por ti. También tienes salida. Ora por la salida. Ora por ese entierro que vas a ir a hacer. Órame porque te voy a respaldar, dice el Señor. Porque mi presencia te acompaña. Porque he visto tu humillación.
porque he visto tu actitud, dice el Señor, delante de mí. Prepárate, dice el Rey, porque grandes cosas puede hacer contigo, dice el Señor. Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Amén. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 17. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 1. Adoradores. Dice el Señor, orame por las alianzas que empiezo a hacer contigo, con otros pastores. Te voy a empezar a juntar con otros pastores, dice el Señor. Muchos de la zona te van a empezar a buscar, dice el Señor. Y aunque al principio te vieron de menos, dice el Señor, yo estoy levantando tu cabeza. Alianzas, dice el Señor, porque algo fuerte y glorioso voy a hacer contigo en ese lugar, dice el Señor. Aunque pequeña te has considerado delante de mí, ¿verdad? Dice el Señor, te has considerado pequeña. No tengo, has dicho muchas veces delante de mí, y no soy, has dicho, ¿verdad? Me dijiste un día, dice el Señor, envía ahora. Pero yo te escogí a ti, dice el Señor. Se puso bueno. Mateo capítulo 17. Intercesión. La intercesión. ¿Quién más hace una intercesión? Pónganse de pie en intercesión, así no me equivoco. Le cae la bendición a uno. A un nuevo nivel de revelación y de intercesión las estoy llevando. Vengo a limpiar el camino de cada una de ustedes. Vengo trayendo mi presencia más fuerte sobre ustedes, dice el Señor, como sacerdotes delante de mí, dice el Señor, que portan mi presencia, así las he constituido, dice el Señor. Portan mi presencia, portan mi gloria, dice el Señor. Voy a hacer cosas grandes a través de sus vidas, dice el Señor. Sabias, dice el Rey, y prudentes las quiero, dice el Señor. Silencio, dice el Rey. Silencio. Va a ser algo sorprendente. Se van a mover a un nuevo nivel espiritual, un nuevo nivel de discernimiento, de intercesión, a nuevos niveles que no han conocido. Nueva etapa, nueva faceta, algo totalmente diferente a lo que estaban acostumbradas. Va a ser algo diferente, ya lo van a hacer ustedes orando, ya va a ser Dios a la par de ustedes, gemiendo e intercediendo por su pueblo. El Espíritu de Dios las va a tomar, van a empezar a experimentar el gemido del Espíritu a través de ustedes. El Espíritu las va a tomar, las va a poseer en medio de la oración y van a empezar a gemir y a interceder por los santos. Muchas veces van a ser con palabra y otras veces van a ser sin palabra delante de Dios. Dios viene haciendo cosas grandes con ellas. Mateo capítulo 17, versículo 1. Alabanza. Sobre alabanza. De pie.
empezar a mover mi gloria de una forma diferente, dice el Señor. Van a empezar a ver mi mover, mi gloria, mi unción moviéndose de forma extraordinaria a través de ustedes, dice el Señor. Los he constituido como sacerdotes delante de mí, dice el Señor, para que proclamen, exalten y alaben mi nombre, dice el Señor. Vengo rompiendo cadenas de muchos de ustedes, dice el Señor. Vengo rompiendo ataduras de muchas de ustedes, dice el Señor. Vengo limpiándoles, cambiándoles vestiduras, vengo, dice el Señor. Hay un cambio de vestiduras para el ministerio de alabanza. Hay un cambio de vestidura. Vestiduras viejas empiezan a caer y vestiduras nuevas empiezan a ser puestas encima de ellas. Son vestiduras nuevas, así. Y vestiduras que dicen, la vestidura dice en letras de oro, santidad a Jehová. Vestiduras nuevas, vestiduras nuevas, vestiduras nuevas. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con tu hijo. Gracias por lo que vas a hacer con tu siervo. Oh, gracias. En el nombre de Jesús, llénalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te vengo metiendo, dice el Señor, a nuevos niveles de amores conmigo, dice el Señor. Voy a enseñarte, dice el Rey, porque es necesario que mi pueblo, mi iglesia, entre a mi lugar santísimo, dice el Señor, y se postre y me ame, dice el Señor. Te vengo tomando de la mano, dice el Señor, y te vengo metiendo, te vengo introduciendo a esa recámara, el lugar secreto, para mostrarte lo que tengo para mi pueblo, dice el Señor, para que los tomes de la mano y los conduzcas hacia donde yo quiero que entre e ingrese mi pueblo, a esa nueva dimensión de amores, dice el Señor. Levanto bandera, dice el Señor, sobre ti, coloco estandarte, bandera sobre ti, dice el Señor, y esa bandera es amor. Gloria a Dios. Oramos por México, dice el Señor. Orame por México, dice el Rey. Te voy a llevar a México. Orame por el Distrito Federal. Wow. Orame por Guadalajara, dice el Señor. Orame por ese tour, dice el Señor, que vamos a hacer tú y yo, dice el Señor, porque cosas grandes tengo preparadas para vos. Mira, vamos a empezar a derribar la religión en medio del corazón de mi pueblo, dice el Señor. Espada de doble filo pongo en tu mano, dice el Señor, para que derribes la religión en mi pueblo, dice el Señor. Clamame pues, dice el Señor. Ay, a su tiempo, mira, Brasil,